Buenas tardes a todos. Voy a compartir con ustedes el trabajo que hemos realizado en el marco del proyecto de investigación financiado por la Agencia Financiadora de Paraguay, CONACYT, titulado Uso y alcance de las tecnologías de la información y comunicación en los colegios de gestión oficial de la educación media. Lo que vamos a compartir con ustedes ahora es la integración de las TIC por docentes de la educación media en Paraguay desde una perspectiva cualitativa. Mis compañeros del proyecto son el magíster Roberto Páez, la magíster Jessica Amarilla y la licenciada Pamela Rodríguez de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. El problema que nos llevó a realizar este trabajo es que si bien las TIC han sido ya incorporadas en la vida diaria de las personas desde hace ya varias décadas, su implementación en la educación y sobre todo en la gestión pública de los países en desarrollo como Paraguay ha sido realmente lento. Entonces, esto ha motivado a expertos y a investigadores a explorar de qué manera estas herramientas son incorporadas en la educación y qué efecto esto tiene. En nuestro país, en Paraguay, las TIC han sido implementadas en el proceso de aprendizaje en estos últimos tiempos, sobre todo a partir de la pandemia suscitada en el año 2020 y que, bueno, seguimos ahora saliendo de ese proceso. El objetivo de esta investigación es proveer información sobre el uso y alcance de las TIC en la educación secundaria en el Paraguay, en nuestro país, como parte de un proyecto de investigación de diseño mixto. En este caso se presentan los resultados cualitativos sobre la experiencia docente en cuanto al uso de las TIC. Así, la metodología que hemos utilizado para este trabajo es una metodología mixta de triangulación y en esta presentación le vamos a presentar el análisis cualitativo de los grupos focales realizados post análisis de las encuestas hechas. Entonces se realizó una primera fase exploratoria donde fue validado el cuestionario y donde tuvimos que adaptar este cuestionario a la situación de la pandemia. Luego se aplicó el cuestionario en 107 colegios de gestión oficial, que con 724 respuestas de los docentes, y se hizo un seguimiento por medio de grupos focales con una muestra intencionada a partir de las respuestas proporcionadas por estos docentes. Los datos fueron analizados a partir de utilizando software de análisis cualitativo, de análisis de contenido, QDA MinerLite, y las categorías analíticas identificadas incluyen el acceso a las TIC, las percepciones sobre las TIC, las competencias docentes en el uso de las TIC e integración de las TIC en los procesos educativos finalmente. Ahí, entonces, yéndonos a estas categorías, podemos ver que, bueno, primeramente el acceso es una de las cuestiones que estos docentes, este es un trabajo enfocado en los docentes, una de los principales problemáticas presentadas a partir o sea, por los docentes en este trabajo, es que si bien existe un acceso, por ejemplo, los docentes tienen acceso a partir de su propia gestión, de sus propios equipos y conectividades. Los accesos por parte institucionales son muchas veces limitados a laboratorios de informática, que solo algunos tienen acceso al uso, y los estudiantes justamente son los que no tienen el acceso más limitado a los equipos informáticos, a las conectividades, y esto es lo que realmente limita la capacidad que tengan las instituciones y los docentes de incorporar las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esta primer categoría es la categoría que, digamos, que más los docentes consideran fundamental y sine qua non para poder hablar de las otras demás cuestiones. Entonces, siguiendo con respecto a la percepción de las TIC,
pudimos nosotros notar que en general esta percepción es positiva. O sea, los docentes consideran que las TIC se pueden aplicar de manera exitosa siempre y cuando se pueda garantizar el acceso al equipamiento y la conectividad. O sea, está, digamos, supeditado a ese acceso que mencionamos previamente. Entonces, ellos consideran que las TIC pueden promover el aprendizaje colaborativo, formas de comunicarse como las mensajerías, documentos compartidos. Sobre la colaboración, docentes hablaron de situaciones y momentos en que ellos preferirían que los estudiantes puedan trabajar de manera independiente, sin colaborar, o sea, sobre todo en cuestiones de evaluación. Y ahí es donde de repente se presentan algunos problemas. Con respecto a la competencia comunicativa, los docentes hablan de que sí, de que existen herramientas a partir del uso de las TIC por las cuales se facilitan ciertos tipos de comunicaciones, pero al mismo tiempo, en el caso de las reuniones sincrónicas por videoconferencia o al volver a las clases híbridas, han notado que de alguna manera este acceso a este tipo de medios de comunicación limita otros tipos de comunicaciones sincrónicas o verbales, digamos, a viva voz, ya que los estudiantes prefieren de repente comunicarse por medio de chat y son reacios a prender las cámaras y muchas veces eso también tiene que ver con las cuestiones de conectividad. Siguiendo, continuamos con la cuestión de la competencia docente. Entonces ahí los docentes rescataron que la pandemia obligó a los docentes a capacitarse en el uso de las TIC. Entonces para ellos consideran que fue una oportunidad y sobre todo en el caso de aquellos docentes quienes eran más reacios a aprender, y si bien aprendieron o venían aprendiendo por mucho tiempo, no se veían obligados a aplicar estos aprendizajes, y la situación pandémica los obligó a realmente poner eso en práctica, y reconociendo sus limitaciones, estos docentes hablan de que están abiertos y entusiasmados de seguir aprendiendo. Entonces también son conscientes de que para la implementación efectiva de las TIC es necesario tener las competencias necesarias, y para esto se necesita tiempo y buena actitud. Muchos de ellos hicieron hincapié de que se van capacitando y que muchas veces eso lo hacen también por medios propios, con recursos propios, ya que no siempre las capacitaciones que reciben del MEC digamos que se alinean a las necesidades que ellos mismos van encontrando en su práctica docente. Entonces, la integración de las TIC muchas veces depende también de la competencia de docente o grado de apropiación docente. Entonces, pasando a la siguiente categoría, vemos que esta integración de las TIC está también interrelacionada, o sea, estas categorías se interrelacionan unas con otras, están concadenadas, y entonces se puede ver que aquellos docentes que tienen mayores competencias o tienen más capacidades son los que más integran las TIC a su práctica docente. Entonces, una de las cuestiones que se pudo destacar aquí es que existen diferencias en el uso y la integración de las TIC, considerando los contextos totalmente virtuales y aquellos considerados híbridos. Y también dependiendo, así como ya dijimos, de la capacitación docente y de las condiciones de acceso de los estudiantes a estas TIC. El uso de las TIC en el aula son aún incipientes, ya que los docentes indicaron que deben aprender más sobre los diferentes usos. Por ejemplo, habían ciertos tipos de usos o ciertos tipos de cuestiones que muchos de ellos no sabían que, por ejemplo, que las tabletas y los celulares se pueden utilizar en modo sin conectividad. O sea, que existen aplicaciones que no precisan de tener conectividad para que se puedan usar. Y esas son cuestiones que no todos los docentes estaban, digamos que al tanto de este tipo de herramientas
que les permitan utilizar las TIC sin necesidad de estar conectados. Un desafío en el uso de las TIC es el de la evaluación. Y aquí es donde ellos hablan que es difícil evaluar en el contexto de la virtualidad y controlar que los estudiantes sean ellos mismos los que están entregando las tareas. Por ejemplo, en contextos asincrónicos o a través de plataformas que uno asigna una tarea y no sabe si es realmente esa persona la que está haciendo esa tarea, por un lado. Y por otro lado, el tipo de evaluaciones, cuando son evaluaciones de tipo, por ejemplo, de selección múltiple o de pruebas estándar, se requiere de herramientas muy avanzadas que son costosas y que no siempre están a disposición de los docentes. Entonces, ahí es donde se tienen que ver entonces justamente un replanteamiento de lo que es la evaluación, para qué es la evaluación y cuáles serían los modelos evaluativos que permitan una evaluación que digamos que no tengan que prescindir de la colaboración de los estudiantes o que no estén supeditados a un control demasiado, digamos, estricto de que una persona sea la que está haciendo esa prueba. Las perspectivas, entonces tenemos que las perspectivas sobre la integración de las TIC son múltiples y muchas veces dependen del contexto particular. Existe mucha incertidumbre aún de cómo se darán los próximos años y si esta apropiación digital forzada tendrá un impacto duradero. Entonces, llegando a nuestras conclusiones, se puede destacar que los docentes notaron el acceso a las TIC representa la mayor barrera para su implementación, así como ya lo mencioné, en el proceso de aprendizaje. Esto afecta no solamente a docentes, sino especialmente a los estudiantes y a las instituciones. En cuanto a la percepción sobre el uso de las TIC, los docentes tienen diversas opiniones dependiendo del propósito del uso de las herramientas tecnológicas. La competencia docente en relación al uso de las TIC indica que a pesar de demostrar resistencia en un principio, debido al COVID-19, muchos docentes avanzaron en sus capacidades de aprendizaje y esto representó una oportunidad valiosa de desarrollo profesional para muchos. En cuanto a la integración, los docentes ven dificultades de acuerdo al contexto en que se encuentran y la capacitación como vital para mejorar la integración de las TIC en el aula. Y finalmente, la actitud docente hacia el uso de las TIC es positiva, pero sin el apoyo holístico de parte de las instituciones y de la política pública, así robusta la integración, o sea, que exista una política pública robusta para que este acceso se pueda garantizar, para que este acceso universal, porque esas son las brechas que se vieron en la pandemia, que entonces esto es una condición para que la integración efectiva de las TIC en el proceso se pueda dar. Entonces, sin una política que asegure esto, se vuelve muy, muy difícil. Entonces, sin más, quiero agradecer a todos, a WIGBT, muchas gracias, y aquí quedan nuestros contactos, si es que alguno quisiera saber algo más. Y bueno, muchísimas gracias a